Nuevamente, hermanos, buenas tardes, ya son tardes, no, todavía no son las 12. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a meditar unos cuantos minutos, vamos a hacerlo rápido, ¿verdad? Para que no se largue el día y no nos cansemos, no nos desesperemos. Bueno, después de una bienvenida a todos, en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, yo hago una pregunta. ¿Alguien tiene idea de cuántas iglesias hay en este mundo? Miles, ¿verdad? Miles de iglesias, hermanos. Hay muchas. Y entre esas muchas iglesias que hay, ¿cuál será la verdadera? Sabemos que hay muchas iglesias, pero también sabemos que la iglesia no son estas paredes, ni las grandes paredes que vemos en diferentes lugares de este país. Creo que nosotros sabemos que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Cada alma aquí presente es una iglesia. Y por eso digo, entre esas muchas iglesias que hay en esta tierra, ¿cuál será la verdadera? ¿Quién será la verdadera? ¿Cuál o quién será la iglesia de los últimos días? Es la pregunta. ¿Quién será la iglesia de los últimos días? ¿Quién o cuál será la iglesia que se mantendrá firme, que se mantendrá de pie en los últimos días? ¿Serás tú esa iglesia? ¿O seré yo esa iglesia? Vamos a ver por la palabra de Dios, hermanos, qué iglesia es la de los últimos días, ¿verdad? Porque hay muchas en este mundo, hay miles en este mundo, pero Dios va a mostrar por medio de su palabra y el espíritu de profecía quién es la iglesia de los últimos días y cuál es el plan y el propósito y la misión de lo que posee la iglesia de los últimos días. Humíllate a Dios, hermanos, en oración para que podamos recibir la sabiduría del Espíritu Santo en esta hora al abrir la santa palabra del Señor. Nuevamente, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el que aún mantiene este mundo sostenido de la nada, Señor, y el que mantiene todo en perfecta armonía en el universo, Señor, y en los otros mundos. A usted, Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, usted, Padre Santo, que es lleno de sabiduría, pedimos esta hora, Padre, que usted nos dé una porción para que podamos discernir tu palabra, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos obedecer lo que usted nos habla a través de tu escritura, Señor. Por eso, Padre, le rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, tome posición de cada alma aquí presente, de cada mente aquí presente, Señor, y que acatemos tu verdad, Señor, el punto decisivo, el punto importante, Señor eterno, de lo cual usted nos hablará en esta mañana, Señor, a través de tu palabra. Señor, en Cristo Jesús yo me entrego en tus manos, Padre, y que hoy escuchemos palabras de lo alto, no palabras de hombre, Señor. Por los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos, tu Hijo Santo. Amén, Señor. Amén. Hay muchas iglesias, hermanos. Hay muchas iglesias. Y el Señor dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y yo creo que hay muchas iglesias. Y por eso el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 7:1 que aún da la orden a sus ángeles que aún retengan los 4 vientos, porque aún todavía falta a quien sellar, a quien elegir para su pueblo, para su iglesia de los últimos días. Y como aún el Señor está manifestando su misericordia en esa cita bíblica, hermanos, nuestro Dios nos dice en su palabra que estemos a cuentas con Él. Así que hermanos, yo pregunto a esta hora,
¿A quién le gustaría ser de la iglesia de los últimos días? ¿A quién de los que estamos aquí y de aquellos que nos escuchan le gustaría ser de la iglesia que se mantendrá firme, de la iglesia que se mantendrá fiel, de la iglesia de los últimos días, de la iglesia que se mantendrá fiel al Señor en lo venidero? Pues creo que cada uno de nosotros queremos ser la iglesia del fin. Creo que nosotros queremos ser de la iglesia verdadera, ¿verdad? De la cual el Señor menciona en su palabra. Y como nuevamente digo, en Apocalipsis 7:1, el Señor muestra su misericordia, hermanos. El Señor te dice en el libro de Amós, el capítulo 4, vamos al libro de Amós, Amós, el capítulo 4, dice el Señor, en Amós, el capítulo 4, donde el Señor nos habla en este capítulo 4 sobre la impenitencia del pueblo de Israel. ¿Okay? Dice el Señor en el versículo, vamos a empezar desde el 6, hermanos. Todos los versículos atrás nos habla el Señor de todas las impenitencias del pueblo de Israel, o sea, de toda su desobediencia, de todas sus transgresiones del pueblo de Israel. Y por eso dice en el versículo 6 de Amós 4, dice: yo también os di limpieza de dientes y de todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os tornáis a mí, dice Jehová. Mas no os tornáis a mí, a pesar de que el Señor les mostró, ¿verdad? Y aún así no hubo arrepentimiento. Versículo 7: y también yo os les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, y hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover sobre una parte llovió, y a la otra parte sobre la cual no llovió, se secó. Y versículo 8 dice: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se hartaban. Con todo no os tornáis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y oruga vuestros muchos muertos, y vuestras viñas y vuestros higuerales, y vuestros olivares comió la langosta, pero nunca os tornáis a mí, dice Jehová. Envié entre vosotros mortandad, al modo que en Egipto maté a cuchillo a vuestros mancebos, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros reales hasta vuestras narices, pero no os tornasteis a mí, dice Jehová. Trastorneos como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué he de hacer esto? Y dice: aparéjate pues a venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como en cada cita bíblica que leímos, hermanos, Dios les muestra, ¿no?, las calamidades. Y aún así, viendo el pueblo de Dios lo que estaba sucediendo, aún no se tornaban, no se volvían de sus malos caminos, no llegaban a un arrepentimiento, y no discernían de que por su maldad, por su desobediencia, por su pecado, les estaba sucediendo esto, hermanos. Y tristemente el Señor dice: por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel. Y te voy a hacer esto, dice, y voy a hacerlo, dice, voy a hacerlo. Por eso, dice el Señor, prepárate para encontrarte con tu Dios, dice el Señor. ¿Y por qué el Señor dice que prepárate para encontrarte con tu Dios? Hermanos, porque en Dios está la vida.
porque en Dios está la victoria, porque en Dios podemos ser de la iglesia de los últimos días. Estamos viendo, hermanos, lo que está pasando en este mundo. Estamos viendo cómo está creciendo la maldad. Estamos cómo está creciendo el pecado, cómo está aumentando, ¿verdad? Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y por eso Dios nos muestra en su palabra lo que pasó con la gente que vivía antes del diluvio. Cómo el Señor destruyó la humanidad por la desobediencia, por el pecado. Y leímos aquí en Amós que como el Señor hace el llamado, ¿verdad? A pesar de que les mostró todas las calamidades, todo lo que estaba pasando, y decía: y no os tornáis a mí. Y Dios mandó un mensaje con Noé, y la gente no quiso buscar a Dios. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra también. ¿Por qué destruyó a esas ciudades del Señor? Por el pecado, por la desobediencia, por la maldad que había. Y déjame decirte, hermanos, que el Señor nuevamente hará lo mismo. Nuevamente hará lo mismo. Por eso el Señor dice: prepárate, hijo, porque esto vendrá. Dice en el capítulo 5: oíd estas palabras, porque yo levanto endecha sobre vosotros, casa de Israel. Dice en el capítulo 5 y versículo 1: oíd esta palabra, porque yo levanto endecha sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, no más para levantarse. Dejada fue sobre su tierra, no hay que la levante. Porque así ha dicho el Señor Jehová: la ciudad que sacaba 1000 quedará con 100, y la que sacaba 100 quedará con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y el versículo 6 dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que hienda como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la apague. Buscad a Jehová y vivid, dice. Interesante, hermanos. Ahora yo pregunto: ¿quién pudo apagar el fuego de Sodoma? ¿Quién lo pudo apagar? Nadie. ¿Quién pudo detener las aguas del diluvio? Nadie. Pero si Dios hubiese hecho algo, Él lo podía hacer, hermanos. Él podía apagar el fuego de Sodoma y Gomorra. Él había podido detener las aguas del diluvio, hermanos. Por eso dice en el versículo 6: buscad a Jehová y vivid, no sea que hienda como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Hermanos, de todo lo que viene, hermanos, nadie podrá ser salvo. Nadie podrá obtener la vida. Solamente el que esté abrazado al Señor Jesucristo. Nadie. Entonces, ¿quién será la iglesia de los últimos días? De todas las muchas iglesias que hay en la tierra, hermanos, ¿quién será? ¿Quién será la iglesia de los últimos días? Dios mismo te contesta esta pregunta, hermanos. Dios mismo te la contesta en Apocalipsis 12:17.
Apocalipsis 12:17. Dice el Señor, y esto lo sabemos, dice Apocalipsis 2:17, dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quién es la iglesia de los últimos días? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quién es la iglesia de los últimos días? Apocalipsis 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes son la iglesia de los últimos días? Los que van a estar firmes, los que son fieles en los últimos días, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, los que tienen la paciencia del Señor Jesús. ¿Quién es la iglesia de los últimos días? Apocalipsis 14 y versículo 1 dice: y miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escritos en sus frentes. Otro punto importante de los que son de la iglesia de los últimos días: tienen el nombre de Dios en sus frentes. Versículo 4: estos son los que no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. De aquí salió esa iglesia, hermanos, esa iglesia de los últimos días. ¿Dónde? De aquí, de los hombres, en la tierra. Versículo 5: y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios. 144,000, la iglesia de los últimos días, hermanos. Entonces, nos quedó claro, ¿no?, por la palabra de Dios, hermanos, quién es la iglesia de los últimos días. ¿Nos queda claro quiénes son? Sí, ¿verdad? O sea, somos nosotros, ¿no? Sí, hermano, porque guardamos los mandamientos de Dios, conocemos los mandamientos de Dios. Somos nosotros, hermanos, porque las otras miles que hay afuera son de Satanás. Somos nosotros porque conocemos la ley de Dios, conocemos su verdad, tenemos la paciencia, tenemos la fe de Jesús, ¿no es así? ¿O aún todavía nos falta eso? ¿Qué piensan ustedes? Somos de la iglesia de Dios. Las otras miles que hay son de Satanás. Pues déjame decirte, hermanos, que no te halagues por eso, y porque conocemos la verdad, o estamos en la verdad, o porque estamos ahorita congregados en el día sábado. Eres la iglesia de los últimos días. Vamos a Apocalipsis 7, y ahí donde leímos, hermanos. Apocalipsis 7 y versículo 1 dice: y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Y versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, mi hermano, creas tú o no creas tú, en esas miles de iglesias hay iglesias que van a ser de los últimos días. Y tú y yo
¿Seremos o no seremos? Y esto es muy cierto, mi hermano, Dios aquí en su misericordia pide a sus ángeles que retengan los vidos, porque aún falta quien reciba ese sello. Aún falta, mi hermano. Y por eso yo creo, hermanos, que en esas miles de iglesias hay iglesias que van a estar en los últimos días. Hermanos, esto es muy serio y quiera Dios y nosotros también, hermanos, que escuchemos el llamado de Dios que hizo aquí en Amós. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice. No sabemos, hermanos, si seremos de los últimos días. No sabemos si estaremos en los 144,000. Dios conoce cada uno la fe que tenemos. Él sabe, el Señor, hasta qué punto podemos soportar una prueba, hermanos. Y si Él sabe, hermanos, que podemos ver, nos va a mandar al descanso antes. Pero con esa bendita bendición de cuando Él aparezca en los cielos, iremos con Él. Pero Dios va a tener una iglesia en los últimos días, hermanos. Nuevamente vuelvo a decir, no sé. Ojalá y seamos de esa iglesia, ¿no?, de los últimos días. Pero ciertamente Dios dice que afuera hay miles, hermanos, que aún falta que reciban su sello, ¿verdad? Y yo nuevamente digo que ahí hay iglesias que van a ser de los últimos días, hermanos. Por eso Dios hace un llamado, hermanos. Dios hace un llamado tanto a ellos como a nosotros, que ya conocemos y que ya estamos congregados en su día sábado. Dios hace el llamado en Apocalipsis 18 y el capítulo 4. Vemos el capítulo 18, versículo 1, que como Dios habla del clamor que caída es Babilonia, y sabemos qué significa Babilonia. Y por eso en el versículo 4 dice de Apocalipsis 18, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Y por eso el Señor decía a su pueblo: viste todas las calamidades que estaba yo dejando caer y no os tornasteis a mí. En cada versículo que oímos de Amós 6, de Amós 4 y versículo 6 en adelante, el Señor decía en cada versículo que terminábamos: y no os tornasteis a mí. Y nuevamente el Señor hace el llamado, hermanos, tanto a aquellos que aún están viviendo en el error, también a nosotros nos dice, porque quizás tengamos error en nuestra vida. Por eso el Señor dice: oí otra vez la voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Dios no quiere que seamos, hermanos, participantes de las plagas que van a venir, de la destrucción que va a venir. Por eso el Señor dice: buscad a Jehová y vivid. Hermanos, este llamado de aquí, de Apocalipsis 18 y el versículo 4, es para todos, hermanos. Porque aún, ya siendo de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, podríamos tener, no podríamos tener el sello de Dios. ¿Ok? Puede haber error en nosotros, puede haber confusión en nosotros, hermanos. Somos la iglesia, hermanos, que tiene la verdad, y hoy estamos cumpliendo con uno de los mandamientos de Dios. Estamos cumpliendo hoy con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero estamos cumpliendo con los otros 9, es la pregunta. Tenemos la verdad, conocemos la ley de Dios, y hoy estamos cumpliendo con el cuarto mandamiento, hermanos, pero ¿estamos cumpliendo con los otros 9 mandamientos? Dios nos ayuda, hermanos, porque el fin viene. El fin viene. Eso lo sabemos.
que Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, hermanos. Y hazte la pregunta tú mismo. Hazte la pregunta tú mismo, hermanos. ¿Seré yo de la iglesia de los últimos días? ¿Seré de los 144,000? Es una pregunta que debemos hacernos tú y yo, que conocemos la verdad del Señor. En el evento de los últimos días, el Señor nos habla, hermanos, sobre la iglesia de los últimos días. Nos habla también de lo que hace la iglesia de los últimos días. En el evento de los últimos días, hermanos, el Señor nos muestra al pueblo de Dios de los últimos días. Y nos muestra también al pueblo de Dios que se está preparando hoy en día para la iglesia de los últimos días. Dice en evento de los últimos días, en la página 44, en el capítulo 4, que se titula La iglesia de los últimos días. La iglesia de los últimos días es el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, hermanos, como acabamos de leer en Apocalipsis, unas cuantas citas. Y dice aquí en la página 44, dice: Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Damos cuenta? ¿Qué es lo que hace la iglesia de los últimos días? Y aún en este tiempo, que está ensalzando la ley de Dios que ha sido pisoteada. Y dice: existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, esperando el muro, reedificando las ruinas. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Tengamos cuidado, dice. Tengamos cuidado. Y tristemente, hermanos, cuando uno se levanta a proclamar el mensaje, cuando una iglesia se levanta a proclamar la verdad, luego tristemente tratan de callarlo. Y tristemente dice aquí que tengamos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da al pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Ahora, hermanos, ¿qué opina usted? ¿Es la iglesia de Dios Babilonia? ¿Qué piensa usted? ¿Es la iglesia de Dios Babilonia? Sabemos que es Babilonia, ¿verdad? Babilonia pues es confusión, error, mentira, ¿no? Confundido. Pues déjame decir, hermanos, nosotros no estamos confundidos. Tenemos la verdad. Ya Dios nos ha sacado de la confusión, nos ha sacado del error a traernos a la verdad. Por ejemplo, un católico está en un error, pero Dios lo trae a la verdad, a sus mandamientos. Y nosotros ya hemos salido de eso, hermanos. Ya hemos salido de eso. Es muy diferente a que no conozcamos la verdad, a que todavía tengamos prácticas de Babilonia. Conocemos la verdad. Y por eso Dios hace el llamado en Apocalipsis 18:4, salir de ella. Tenemos que salir completamente de la Babilonia, hermanos, de los
costumbres de Babilonia. Dice aquí que no es Babilonia. Hermanos, la iglesia verdadera de Dios, la iglesia de los últimos días, como leímos en Apocalipsis, tienen el testimonio de Jesús. Dice, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo que al mundo se extiende, dice, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, dice. Resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Los hombres pueden volverse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para atraparlas de la verdad, apartarlas de la verdad. Y eso es cierto. Pero todos los que crean en el Señor han hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Por eso el Señor dice que su iglesia verdadera de los últimos días, hermanos, tienen el testimonio de Jesús. Y sabemos cuál es el testimonio de Jesús, ¿verdad? Que es el de la profecía. Y por eso aquí dice que, pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en los últimos días. Pero ¿qué pasa, hermanos, con la iglesia? Hay muchos que ya no creen en la profecía. Hay muchos que están desechando. Y vamos más adelante lo que Satanás está haciendo, hermanos. Más adelante viene lo que Satanás hizo y está haciendo con el pueblo de Dios. Por eso el Señor dice, hermanos, prepárate, dice el Señor. Habrá quienes prestarán, dice, habrá quienes pretenderán recibir visiones cuando Dios os dé evidencia clara de que la visión procede de Él. Podéis aceptarla, pero no la aceptéis basándoos en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y aún en los Estados Unidos. Por eso el pueblo de Dios tiene que hablar al testimonio y a la verdad, dice el Señor. La iglesia de los últimos días, hermanos, acepta y abraza las doctrinas bíblicas, hermanos. Y por eso digo que algún día el Señor sacará a muchas iglesias de la confusión, hermanos, y los traerá al conocimiento de sus doctrinas bíblicas. Dice, en el tiempo transcurrido, en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nosotros ojos asombrados. La purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángel y con el tercero. Imagínense. Ahí están los mensajes, hermanos. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios con estos mensajes? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios en estos tiempos con los mensajes del primero, segundo y tercer ángel? ¿Qué está pasando, mi hermano? El mensaje del primero y segundo ángel, hermanos, distingue al pueblo de Dios. Es una misión que el pueblo de Dios declara que el Señor dice que es una misión distintiva de los adventistas. Eso nos distingue a nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, los mensajes de los tres ángeles. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento.
Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo. ¿Qué fuiste, hermanos? Fuiste elegido. Y recordemos que Dios dice, ¿no?, que muchos son los llamados y pocos los elegidos, hermanos. Y si tú te consideras adventista del séptimo día, hermano, eres elegido por Dios. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos, hermanos, por Dios como pueblo particular. Y si usted ha visto o ha estado en su pueblo, yo he estado en mi pueblo, hermanos, cuando yo iba al centro y cuando mi papá y mi mamá llevamos un producto a vender o andaba en el mercado, pasaban camionetas ahí con letreros que son su negocio, ¿no? Y dice, servicio particular. Entonces, cuando nosotros contratamos una camioneta de esas para que nos llevaran nuestras cosas al pueblo, no podía cargar a otro, porque yo estoy pagando por un servicio particular. No podía levantar a otro. Él se llenaba su camioneta y vámonos, particular, hasta allá. Y aquí dice, hermanos, que somos, ¿qué? Un pueblo particular, separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Somos seres mortales, hermanos, y nos ha encargado el Señor una obra divina, hermanos. ¿Se imaginan? El privilegio que tiene el pueblo de Dios, el privilegio que tienen los elegidos, siendo adventistas los últimos días. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres y transmisores de su luz, a ellos ha sido confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada. Una obra de mayor importancia, hermanos, les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Nadie nos debe desviar, hermanos, de proclamar este mensaje. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Pero ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios? ¿Se está proclamando el mensaje de los tres ángeles en el pueblo de Dios? ¿Se está proclamando, hermanos, los mensajes de los tres ángeles en este mundo por parte de los adventistas del séptimo día? Ya ustedes saben, hermanos, si sí o no, ¿verdad? Pero es una obra, dice, de mayor importancia, de que se proclamen esos mensajes, hermanos. Pero tristemente no se está haciendo en el pueblo de Dios. Aquí leímos, hermanos, que en el 1844, ¿no?, cómo surgió, como sabemos nosotros cómo surgió el chasco, ¿no? Y cómo hubo unos pocos hermanos que se mantuvieron firmes, hermanos. Una iglesia firme, una iglesia fiel, que se mantuvo firme, hermanos. Proclamó el mensaje. La iglesia fue creciendo, hermanos. Entonces tuvo que haber una organización, ¿verdad? Tuvo que la iglesia organizarse. Por eso aquí, hermanos, da un consejo a la hermana. El Espíritu de Profecía dice que hay razones de la organización de la Iglesia Adventista, razones de la organización de la Iglesia Adventista del séptimo día.
Y dice, la organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio. Escuchen, hermanos, no quiero detenerme en explicar esto, pero vemos que el propósito por el cual el Señor ordenó que se organizara, que hubiera una organización. Dice, la organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. La organización fue para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, o sea, de cuidar a la iglesia, de cuidar al rebaño, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Tuvo que ser necesario esto, más una organización. Tuvo que hacerse esa organización, hermanos, y esa conferencia, hermanos. Pero aquí dice que con el único propósito, hermanos, de proteger tanto a las iglesias como a ministros de los miembros indignos. O sea que para proteger, si alguien venía con un mensaje que no era de Dios, con un ministro falso, hermanos, tenía que la organización pararlo. De cuidar de la iglesia, hermanos, las iglesias. Para retener las propiedades de las iglesias. Hermanos, pero sigan cumpliendo con esto, de retener las propiedades de la iglesia, ¿sí? Porque si nosotros fuéramos todavía de la conferencia, hermanos, y que estamos predicando el mensaje de los 3 ángeles, en vez de venir a apoyarlos, me atrevo a decir esto, en vez de venir a apoyarnos, nos van a venir a parar, ¿no es así? Si nosotros pertenecemos a la iglesia de la conferencia, de la organización, hermanos, y estamos proclamando que el Papa es la bestia, que el Papa va a hacer un día falso, van a venir y nos van a querer callar, hermanos. Nos van a querer, no, sálganse de aquí. Pero sí se van a quedar con la iglesia, ¿no? Se van a quedar con los muros y todo. Y eso está pasando, hermanos, en México. Cuando se levanta una iglesia que está proclamando el mensaje, pero se quedan con el lugar, retienen la propiedad, como dice aquí, para obtener las propiedades de la iglesia, se quedan con todo. Para eso sí, hermanos, pero para que apoyen dar el mensaje de los 3 ángeles, ahí sí ya no. Pero si tú te levantas a decir que el Papa es la bestia y que él va a ser el dueño de todo el mundo, de un nuevo orden mundial, de todo lo que está haciendo, ahí sí ya no. Dice, no fue dada la luz por su Espíritu Santo. Dice, nos fue dada la luz por su Espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. ¿Sí? Era esencial en esos tiempos, hermanos, la organización. Y dice aquí que aún la organización siempre será esencial, a menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. Y luego sigue diciendo, de todo lo que el Señor dice aquí, eso es lo importante, hermano, dice, a menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, o sea, la organización que ponga el orden en las iglesias, no tienen ninguna esperanza de abrigar para el futuro. O sea que la organización, hermanos, es muy importante para mantener a la iglesia, para cuidar de la iglesia, ¿me entiendes? Y dice aquí, hermanos, ¿ok?
cuando la sierva habló de esto, hermanos, dice que era bueno, ¿ok? Y Satanás miró eso, hermanos, que era bueno, que iba a ser victorioso, pues. Por eso sigue diciendo, dice así con himnos de imparación, dice, dice, ¿cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre el pueblo de Dios y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos impurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se alegraría Satanás, dice, si lograra tener éxito en introducirse en la iglesia, en infiltrarse en la organización, hermanos, para poder desviar del propósito de Dios, para poder desviar en cuidar las iglesias, en cuidar la verdad, en cuidar la doctrina, en proclamar el mensaje de los tres ángeles? ¿Cómo dice aquí se regocijaría Satanás? Y yo pregunto, hermanos, ¿logró este éxito Satanás? Ya lo logró, mi hermano. Ya está infiltrado. Logró su éxito, hermanos. Y por eso el mensaje de los ángeles ya no se proclama. Daniel y Apocalipsis ya no se proclama, hermanos. Ya no se leen estos libros. Ya no. Entonces, ¿quién es la iglesia de los últimos días? ¿La iglesia adventista del séptimo día? ¿La que prohíbe que proclames el mensaje de los tres ángeles? ¿Esa será la iglesia de los últimos días? ¿Será la iglesia de los últimos días donde Satanás se ha infiltrado? Tremendo, mi hermano, tremendo. Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. Necesitamos sostenerles en forma pareja las riendas, pero tristemente, mi hermano, esas riendas fueron sueltas. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Y pues, tristemente, hermanos, hay desorden que controla la obra, hermanos, en ese tiempo. ¿Y a poco no es cierto? ¿A poco no predicas en la conferencia, organización, y tienes que ver a ver qué vas a predicar? Controlan, dice, la obra en este tiempo. ¿Qué vas a regalar? ¿Qué tipo de libro vas a regalar? ¿Qué disco vas a regalar? Pero no, te controlan, ¿no? Hasta quieren elegir a ver qué libro vas a regalar, a ver qué DVD o qué se lo vas a regalar. Satanás logró su éxito, hermano, logró infiltrarse en la organización, ¿ok? Y el fruto o consecuencia hoy en la iglesia es debilidad y ceguera espiritual. Eso es lo que sembró la consecuencia de Satanás, hermanos: debilidad y ceguera espiritual. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Deben producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espiritual en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores habían salido de las iglesias denominales, como reformadores. ¿De dónde salieron del pueblo, hermanos? De otras iglesias. Pero ahora
juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia salió de los reformadores. Habían salido las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros salimos del error, hermanos, corremos el riesgo de volver atrás en el error. Por eso el Señor dice: salid de ella, pueblo mío, para que seamos participantes de sus pecados, de sus plagas. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida, aunque procuremos mantener la unidad del Espíritu en vínculo de la paz con la pluma y la voz, no cesaremos de protestar contra el fanatismo. De aquellos que se jactan de ser luz, de aquellos, dice, que se jactan de ser luz. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? Ahí me detuve en lo que dicen: y los que se jactan de tener luz. El pueblo de Dios dice: yo tengo la verdad, yo soy la iglesia verdadera, yo guardo los mandamientos de Dios, yo tengo el testimonio de la profecía, yo tengo la verdad, a mí no me van a engañar, yo soy el pueblo elegido de Dios. Se jactan, hermanos, se glorían ellos mismos, ¿no? Pero aquí dice que de aquellos que se jactan de ser su luz, sin embargo no andan en ella. Nos jactamos, ¿verdad? Nos orgullecemos de tener luz. Por eso dice en Apocalipsis, ¿no? Como es ahí, que ella no es viuda, no ve llanto, dice. Y aquí dice que todos aquellos que se jactan de tener la luz, dice que sin embargo no andan en ella. Conocemos la luz, tenemos la luz, pero no andamos conforme a la luz, hermanos. Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, dice, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz. Adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres, dice aquí, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios. En materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Qué ingratos, ¿no? Qué ingratos el pueblo de Dios, ¿no? Triste, hermanos, esto, porque nos jactamos de que tenemos la luz, pero no andamos en la luz. Como pueblo de Dios, se ha levantado el Señor hasta el cielo con materia de privilegio, dice. Privilegios por las maravillas, por los milagros, por los prodigios que Dios ha hecho o hace aún todavía con nosotros, hermanos. Pero como tenemos la luz, pero como no andamos conforme a la luz, el Señor dice: hasta el Hades, o sea, hasta el sepulcro, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Sodoma todavía estuviera, hermanos. Habrían permanecido hasta el día de hoy, dice. Y por lo tanto, hermanos, por la infiltración del enemigo, la iglesia se encuentra en el estado de la Odisea. Y como la iglesia se encuentra en el estado de la odicense, la presencia de Dios no está en su medio. ¿Qué dice, hermano? La presencia de Dios no está. Tristemente, hermanos, donde se practican todas esas cosas, Dios no está ahí, hermano. No está ahí.
tristemente, hermanos. Leímos, hermanos, por parte del Espíritu de profecía que Dios permitió que se organizara la iglesia, que hubiera una organización, que hubiera una conferencia, hermanos, pero con un propósito, hermanos, de que se mantuviera firme, de que no se dejara infiltrar por el enemigo, hermanos. Pero tristemente bajó la guardia y se dejó infiltrar. Voy a leer lo último, hermano. Dice: la asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Se está corrompiendo, se dice. Los hombres, fíjense nomás, ¿por qué la organización, la comunidad, está corrompiendo o está corrompida, hermanos? Porque está corrompida. Los hombres se han aprovechado dice, los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. Somos la organización, somos la conferencia, y aquí el pueblo tiene que hacer lo que nosotros digamos. ¿Ok? Tenemos que hacer que ellos hagan lo que nosotros digamos. Tienen que predicar lo que nosotros digamos que prediquen. Los hombres se han aprovechado de los que se suponían que estaban bajo su jurisdicción, estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. El poder, dice, despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses. ¿Y a poco no? ¿A poco no, hermanos? Me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera que se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica, hermanos. Por eso Dios me libre, hermanos. Dios me libre de jactarme. Dios me libre de obligar a cada uno de ustedes a que se haga lo que yo diga. No, hermanos. Y tristemente, los dirigentes que Dios ha nombrado, hermanos, se jactaron. Y tristemente, hermanos, aquí está. Entonces, ¿quién será la iglesia de los últimos días, hermanos? ¿Quién será? Hermano, pues Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y Dios nos ayude a que seamos la iglesia fiel, una iglesia firme, hermanos. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia, y Dios, hermanos, está llamando a muchos. Y tristemente, hermanos, dice en testimonio para los ministros, hermanos, que no debemos tomar reprensiones contra aquellas gentes, porque Dios tiene hijos sinceros. Amén. Y algún día los va a sacar. Y déjame decirte que van a ser de la iglesia de los últimos días, hermanos. ¿Y qué pasa con nosotros, mi hermano? Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová y vivid, dice el Señor. En Amós 4:6 en adelante. Dios quiere que nos volvamos a Él, hermanos. Somos el pueblo elegido de Dios. Somos los benditos del séptimo día. Tenemos la verdad, pero necesitamos vivir la verdad. Necesitamos obedecer a Cristo como Él quiere, hermanos. Así es que, hermanos, Dios nos ha hablado en esta mañana. Amén. No sabemos, porque yo no conozco el futuro. Yo no conozco tu futuro ni tú el mío, hermanos, solamente Dios. Pero lo que sí te digo, hermanos, que nos preparemos. Como pueblo de Dios conocemos esta preciosa verdad, a la ley y al testimonio. Preparémonos, hermanos, porque Cristo va a venir. Va a venir por una iglesia, como vimos en la mañana, limpia. Una iglesia que va a estar firme y fiel en los postreros días, hermanos. Dios quiere, hermanos, que si estamos para esos tiempos del fin, alabado sea el nombre del Señor. Pero si morimos antes, pero si morimos en el Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, preparémonos, ¿verdad? Porque Cristo viene.
Vamos pues a ponernos de pie, hermanos, y cantamos el himno 238 para la gloria de Dios. Himno 238. El Señor dice: guarda mis mandamientos, ¿no? Porque yo los he guardado, dice. 238. Su santa ley, obedezcamos por fe. 238. Sí, 238. Andemos con Dios, hermanos, tenemos la luz. Tenemos toda la luz, hermanos, y vivamos conforme a la luz, mi hermano. Aunque el enemigo haga lo que haga, hermanos, mantengámonos firmes al Señor. Vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos terribles, hermanos, pero quiera Dios que seamos de la iglesia de los últimos días, hermanos. Amén. Fieles hasta la muerte. Amén, hermanos. Es una promesa de Dios que cumplirá, hermanos, pero en toda aquella iglesia que se mantenga fiel, que obedezca por fe al Señor, creador de los cielos y de la tierra. Vamos a postrarnos, hermanos, para despedirnos con una oración y pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a perseverar en su verdad. Amante Padre Celestial, nuestro Dios que nos ha hablado en esta mañana, Señor. Muy cierto y muy claro, Padre Santo, que usted nos da a saber y nos muestra su misericordia que aún tiene, Padre Santo, para este mundo, Señor. Usted, Padre Santo, aún tiene la orden, Señor eterno, la cual sus santos ángeles están obedeciendo, Padre, de retener los cuatro vientos de la tierra, Señor. Aún falta, Padre Santo, Señor, miembros tuyos de tu iglesia, Padre, que van a ser sellados, Señor. Oh Dios Todopoderoso,
Ayúdanos, Padre Santo, a que de corazón mantengamos o tengamos o recibamos ese santo sello, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a que seamos una iglesia fiel, una iglesia firme, una iglesia que obedezca a tus mandamientos, Señor, una iglesia que proclame tu verdad, Señor eterno, una iglesia que cumpla con el propósito por el cual usted, Padre, nos ha hecho depositarios de su verdad, Señor. Una iglesia, Padre Santo, de la cual tenemos el privilegio de ser elegidos, Padre, y de tener esa responsabilidad, Padre Santo. Lo hemos leído en tu palabra, Señor, en tus testimonios, no porque yo lo diga, Señor. Todos hemos escuchado, Padre, todos hemos escuchado esta amonestación y este llamado, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, a salir del error, Señor, a que no tengamos prácticas de Babilonia aún todavía, Señor Padre, a que miremos, Padre Santo, tu poder, y que aún, Padre Santo, así nos volvamos a nuestros malos caminos, Padre, y vengamos a un arrepentimiento cabal, Señor. Por favor, Señor, no sabemos el futuro, Padre, no sabemos si seremos en una iglesia que va a vivir en los últimos días, Señor Padre, o quizás nos mande al descanso antes, Padre. Si es así, Padre, que muramos fieles, Señor eterno, que muramos obedeciendo tu palabra, Señor, tu verdad, Señor. Y si estamos para los últimos días, Padre, es un gran privilegio, Padre. Si somos de los 144,000, Padre, qué gran privilegio, Señor. Pero ayúdanos a perseverar, Padre. Por favor, Señor eterno, ayúdanos para que así podamos ser tu iglesia, que podamos ir a vivir al cielo, Señor. Por favor, Padre, solo no podemos. Cada día y en cada momento necesitamos de usted, Señor Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor bendito. Por favor, Padre, haga usted también la obra, Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, Padre, en aquellas personas que escuchen este mensaje, Señor, que escuchen este llamado, Padre, porque también para ellos es el llamado que usted hace, Padre, tanto aquellos, Señor eterno, que ya están en tu verdad, como aquellos que aún no te conocen, Padre. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, concrete esta obra, Señor, y que abra los medios, Padre, para que muchos escuchen este mensaje, Padre, porque usted es un Dios que tiene misericordia y los está llamando, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor eterno, por tu presencia en esta mañana, Señor. Llévanos también a casa, Padre, y por favor, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor eterno, nos dé la motivación, Padre, el deseo en nuestro corazón, Señor, de venir nuevamente por la tarde, Señor. Que seamos una iglesia despierta, Padre, una iglesia activa, Señor. Que no seamos dormilones, Padre, Señor, sino que tengamos el deseo de venir nuevamente, Padre, por la tarde, Señor eterno, a terminar o a despedir el día sábado a tu lado, Señor. Por favor, Señor eterno, e iniciar una semana, Padre, a tu lado, Señor. Por favor, Padre, en Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos muchas gracias por tus bendiciones. Amén, Señor. Amén, Padre. Dios te bendiga, hermano. Pase buenas tardes. Y nuevamente este lugar estará abierto para la tarde, para que les guste venir a seguir escuchando la palabra de Dios y a despedir el día sábado con nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, hermanos.